recoger e integrar una parte embrionaria, una parte nerviosa, una parte muscular, una parte fisiológica. Pero nos toca, en cuanto a la nueva manera de evaluar, ver y entender, no hay el tiempo para todo lo que yo quisiera de pronto abarcar. Entonces nos vamos a concentrar mucho en la parte muscular, en el movimiento, en los nervios, porque serán las lesiones que más afectan al paciente. El paciente que llega porque sufrió una extrusión excesiva del brazo, tuvo una hiperextensión de cabeza y que puede afectar a lo que vamos a ver, al plexo. Más adelante miraremos esa historia. Pero necesito comenzar mi historia desde una parte embrionaria. Entonces la voy a comenzar en segunda semana. Es un recorderis, eso lo vieron, siempre saberes. Hay que hacer el ejercicio. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿por qué le interesa? Vamos a producir. En segunda semana yo necesito lo que se llama la blastulación. Y le dice, eventos importantes de la segunda semana, blastulación. ¿Qué es la blastulación? Es cuando mi mórula tiene que pasar a formar algo que se llama disco embrionario bilaminar. ¿Y se acuerdan? Entonces, miren, lo voy a trabajar con figuras. A mí me gustan las figuras. Entonces, trae una mórula, la mórula se llenó de líquido, le entró líquido dentro de ella y formó algo. Algo que formó fueron tres cosas. Unas células que van bordeando y que van dando la vuelta y que sirven como de escudo al embrión. A esas células voy a colocar el nombre de trofoblasto. Otro grupito de células se alinearon en un extremo del embrión y me formaron algo que se llama el embrioblasto. Y la cavidad que se llenó de líquido, recuerda que la mórula era compacta, pero cuando le entró líquido, pues se formó un huequito. A ese huequito le digo blastocele. Entonces, tres cositas tiene esta primera historia en segunda semana. Una mórula que pasa a llamarse blastocito y un blastocito que tiene tres cositas. El trofoblasto alrededor, el blastocele, que es la cavidad, y un grupito de células que se llama embrioblasto. ¿Listo? Comenzando la segunda semana, él está así. Pero cuando ya avanza en la segunda semana, cuando va terminando mi segunda semana, él va a cambiar, porque quiero que se forme un disco embrionario bilaminar. Y voy a hacer entonces simplemente el paso de aquí a acá. ¿Cierto? ¿Qué cambio de aquí y qué cambio de acá? ¿Qué está aquí? ¿Qué cambió? ¿Y qué se mantiene? Entonces, ¿qué mantengo? Mantengo la cubierta de afuera. El trofoblasto se mantiene. El blastocele se mantiene. Pero mi embrioblasto cambió. ¿Cómo cambió? Se organizó. Recuerde que voy a formar disco embrionario bilaminar. O sea que necesito que se formen ¿cuántas láminas? Dos. Entonces el embrioblasto se organiza para formarme dos laminitas. Esas dos laminitas es la que está en color azul de aquí, que le voy a decir epiblasto. Y una que está aquí abajito, de color amarillito, que le voy a decir el hipoblasto. Y producto de esa organización de este embrioblasto, para formar las dos hileras de células, aparece un huequito, otra cavidad diferente, no estaba. Le voy a decir que es la cavidad amniótica primitiva. ¿Estamos de acuerdo? Estamos jugando con ¿cómo se llama? Con figuritas. Eso lo quiero como elemento clave en la segunda semana. Que mi blastocisto, al final de la segunda semana, tenga eso. Lo pueda llamar disco embrionario bilaminar. Y para eso debe tener trofoblasto, cavidad amniótica primitiva, blastocele y dos hileras de células. Una arriba, que le digo epiblasto, y una abajo que le digo hipoblasto. Y listo.
Segunda semana. ¿Cómo vamos con la figurina? Bien. ¿Me comprenden, cierto? Bien, sí. Esa figura me encanta. Arteaga. Arteaga. De ahí lo paso a la tercera semana. Para mí la tercera semana es clave. ¿Por qué? Porque en la tercera semana hay unas cositas más larguitas en tercera semana. Entonces miremos a ver qué le decimos. Mi embrión de tercera semana quiero que pase por un proceso que se llama gastrulación. La gastrulación, esta creo que no es de la envié, sí que es de la envié. La gastrulación para mí es un proceso vital. ¿Por qué? Porque de dos capas, tengo que convertirlo de un disco embrionario bilaminar a un disco embrionario trilaminar. Eso es gastrulación. La gastrulación es el proceso mediante el cual el disco embrionario bilaminar se transforme en disco embrionario trilaminar. Y ya creo que usted se está imaginando qué debo hacer, ¿no? ¿Por qué necesito tres capas? ¿O cuáles eran las tres capas? Donde tiene que derivarse todo. Por eso necesito que haya tres capas. Necesito que el proceso de neurulación, de gastrulación, al final origine ectodermo, endodermo y mesodermo. ¿Y cómo lo hago? De la siguiente manera. Es facilito. Lo voy a colocar fácil. Entonces, facilito. ¿Cuántas capas tenía? Dos. Epiblasto y el hipoblasto. El hipoblasto me va a originar endodermo. El hipoblasto que traía en el disco embrionario bilaminar me debe originar el endodermo. Y el epiblasto me va a originar el ectodermo y el mesodermo. Y listo. Esta es la transformación que quiero. No le voy a hablar de las enzimas ni de los marcadores, no solamente que tenga en cuenta eso. Epiblasto me origine ectodermo y mesodermo. Y que del hipoblasto se origine endodermo. Eso es lo que quiero. Entonces ya tengo tres capas germinativas: ecto, endo y meso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo, bien. A ver, algo preciso lo que es. Sin embargo, me tengo que devolver por ahí. Porque resulta que cuando yo hago gastrulación, esta parte de gastrulación, tiene que aparecer algo que se llama la línea primitiva. Línea primitiva. Entonces, en el mismo momento en que están cambiando el hipoblasto y el hipo y el epiblasto, en el embrión aparece línea primitiva. Son sucesos que van de la mano, son sucesos que van juntitos. Entonces, mientras el epiblasto cambia y el hipoblasto también, para formar las capas germinativas, en el embrión aparece línea primitiva. Y me dicen que la línea primitiva debo tenerla en cuenta, porque es clave como un suceso en la etapa formativa del embrión. Y ese suceso clave en la etapa formativa del embrión es como todo en la vida. Usted tiene primero que, si quiere formar algo, tiene que orientar. Sí, para que no le quede lo de arriba para abajo y lo de abajo para arriba. Además, somos seres humanos, estamos orientados en un plano espacial. Entonces, por eso aparece ahí, ¿para qué sirve la línea primitiva? Porque con ella voy a establecer, uno, el eje cráneo-caudal. Entonces ya tengo que saber qué es cefálico o superior, y tengo que saber qué es inferior o caudal. O sea, voy a orientar a mi embrión. Ya voy a formarlo. Recuerden que todos los órganos se forman de las tres capas germinativas. Ya las estoy formando. Pero en ese proceso formativo de las capas,
también necesito orientar al embrión para hacer una parte formativa, una organogénesis ordenada. De arriba hacia abajo va sucediendo en todo el embrión, pero ya necesito orientar. Entonces quiero que quede claro esta parte de línea primitiva, pero con ella necesito eso, establecer eje cráneo-caudal, orientación del embrión, perdón. La segunda es lo mismo, establecer craneal o caudal es lo mismo que eje cráneo-caudal, o sea, es la misma historia. Pero bien, esta sí es diferente de la tercera, ya quiero saber qué es anterior y qué es posterior, qué es anterior o ventral y qué es posterior o dorsal. También necesito establecer derecha e izquierda, todo, la parte orientativa de él. Y listo, ese es el cuento de la línea primitiva. Línea primitiva. Un evento importante ahí en ese punto. No para decir, no claro, es más un recorderis, no voy a hacer mayor énfasis en esa parte, pero necesito tenerla muy presente. Bueno, esta es la dejo al final. Bueno, segunda parte, segundo proceso importante en la tercera semana se llamará neurulación. Neurulación. Vamos a mirar tres aspectos importantes. El primero, gastrulación. Gastrulación. El segundo, neurulación. ¿A qué le suena neurulación? Entonces la neurulación es el proceso mediante el cual se a partir del ectodermo, que es el que genera todo el sistema nervioso, voy a formar algo que se llama placa neural. O sea, mi ectodermo cambia. En la neurulación, tercera semana, mi ectodermo debe cambiar. Y el cambio que espero es que forme varias estructuras. Una de ellas se llama placa neural. Y de esta placa neural se va a originar algo que se llama la cresta neural. Y también necesito que se forme el tubo neural. Cresta y el tubo. Primero formo placa directamente del ectodermo. Y la placa neural me origine el tubo y la cresta neural. Y el resto, ya, ahí está. Esas tres estructuras deben ser claves porque va a dar origen a sistema nervioso. Al final de mi tercera semana ya tiene que haber un sistema nervioso que está en proceso formativo, ya establecido, ya con una direccionalidad y con un desarrollo que vaya de acorde con el desarrollo del embrión. Incluso al final de esta tercera semana, a veces los autores le cambian. Entonces, si hago blastulación, el embrión se llama blástula. Ahora, como estoy haciendo neurulación, al embrión no le dicen embrión, sino neurula. Pero lo mismo, si se hace panadero, se produce pan. No va a producir carros. Entonces, blástula, blastulación, neurula, neurulación. Entonces, son términos que a veces pueden aparecer, pero no se afán. Es simplemente un nombre que se le coloca por un proceso que se está desarrollando. Entonces no me afana que a este embrión le digan neurula, porque está haciendo la neurulación, su desarrollo de sistema nervioso. Dijimos que eran tres, ¿cierto? Entonces ya saqué primero la gastrulación. Segundo, la neurulación. Y la tercera, ahí sí me de vuelta. La tercera que necesito en tercera semana se llama la segmentación y la delaminación del mesodermo. Ahí ya entramos en materia. Entonces, la tercera y último evento de muchos que suceden en tercera semana, pero voy a rescatar lo que necesito para mí en tercera semana. El tercer proceso importante se llama la segmentación y la delaminación del mesodermo.
Y ya le voy contando. Pero ponemos la figurita porque todo es figura. Si se acuerda de esta figura, lo azulito era epiplasto y se transformó en ectodermo. Lo amarillito fue hipoblasto y se transformó en endodermo. Y lo rojo es mesodermo. Lo rojo es mesodermo. Y quiero que miren que el mesodermo, bueno, en la figura de acá ve una sola mancha roja. ¿Cierto? Aquí está. Miren, esto es mesodermo. Ahí. Ahí. Miren, todo esto que está aquí es mesodermo. Todo esto que está aquí es mesodermo, 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 mesodermo. Y acá, a este ladito, ¿qué problema con mis dedos? Y a este ladito acá le está mostrando lo que le está sucediendo al mesodermo. Si a mí me dicen de que el mesodermo se segmenta, quiere decir que lo estoy cortando. Entonces, la segmentación del mesodermo es el proceso para yo cortar al mesodermo. Y de ese corte quiero originar un mesodermo que se llama mesodermo axial, el que está aquí en el centro. Mesodermo axial. Al ladito aparece otro pedacito de mesodermo, este que está aquí. Entonces le voy a decir mesodermo para axial, al lado del axial. A un ladito aparece este, entonces le digo mesodermo intermedio. Y más hacia afuera aparece el otro mesodermo, entonces le digo mesodermo lateral. ¿Sí? Entonces tengo el mesodermo y simplemente lo segmento. ¿Qué quiero tener de esa segmentación? 4 mesodermos. Uno que quede en el centro, entonces le digo mesodermo axial. Uno que esté a un ladito, entonces le digo mesodermo paraxial. El otro, a un ladito, le digo mesodermo intermedio. Y al que está más hacia afuera, le digo mesodermo lateral. Voy a llegar hasta ahí. Sí. Voy a llegar hasta ahí. Solamente le cambio algo. El mesodermo axial, dígale notocorda. Notocorda. Mesodermo axial o notocorda. Porque muchos libros no me hablan de mesodermo axial, sino que me dicen notocorda. Uno queda perdido. Es lo mismo. Mesodermo axial o notocorda. Y entonces hago el ejercicio siguiente. Funciones de la notocorda. Ella tiene un apartado especial, tiene un título especial, tiene como una parte especial. La función de la notocorda es muy parecida a la función que me hace la línea primitiva. Son estructuras que trabajan juntas. Yo como notocorda y yo como línea primitiva, el trabajo que hago es muy similar. Miren las funciones de la notocorda y compárenlas con la de la línea primitiva y verá qué se parece. Algo que hace la notocorda, que también me lo hizo la línea primitiva, el eje cráneo-caudal. Miren, la notocorda también se encarga de realizar o de establecer el eje longitudinal del embrión. El eje longitudinal es cráneo-caudal. Entonces, colabora entre línea primitiva y notocorda, eje longitudinal o cráneo-caudal del embrión. Pero algo tiene, algo más tiene la notocorda, y es esto: el desarrollo de todo el esqueleto axial. Necesitamos colocar músculos, necesitamos entonces esqueleto. Entonces mi notocorda la quiero porque es clave para toda la historia de huesos de cráneo, huesos de cara y también la parte de columna vertebral. Pues si es esqueleto longitudinal, si es esqueleto axial, lo clasifico y lo coloco en esa historia de esqueleto axial, el del centro. Si quiero formar, necesito un centro, y del centro formo. La Tierra gira porque tiene un eje, sin eje no gira.
Pero todo necesita un eje. Y yo para formar, mi eje se llama columna vertebral. Se llama esqueleto axial. Entonces, que ella haga esto. Y es también importante en algo, mire, es inductora. Estas historias embrionarias siempre necesitan que algo esté como térmico. Necesito que alguien esté induciendo, que alguien esté empujando, que alguien esté estimulando para que las cosas se den. Entonces me dicen que la notocorda, mire, es un inductor, induce a que haya desarrollo del sistema nervioso central. Es importante esa notocorda. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Recuerda esa importancia de notocorda. Miremos las otras cositas, aunque eso lo va a ver más adelante, pero de todos modos, démosle contexto al asunto para no dejar las cosas ahí como tiraditas. Buscarle el otro protagonismo a los otros constituyentes de este mesodermo. Bueno, mesodermo axial ya sé que fue notocorda. Ya me dijeron que tenía protagonismo en el sistema nervioso central. ¿Cuál? Contribuía a placa neural, a surco neural y a bulbo neural, los precursores del sistema nervioso que venían de línea primitiva. Entonces, miren, entre línea primitiva y notocorda, sistema nervioso, se complementan la una con la otra para el desarrollo del sistema nervioso. Y lo otro que le coloco a este mesodermo axial o notocorda es esto, todo lo que es la parte de la musculatura. Ya me ayudó a formar esqueleto axial, ahora que me contribuye también a formar la musculatura que se inserta en ese esqueleto axial. Entonces no solamente en formar esqueleto axial, sino a los músculos que se relacionan o que se van a insertar en ese esqueleto axial. Quiero que lo haga a notocorda. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Ahí. ¿Cómo se llama? Sencillo. Suave. No. En el paraxial aparece un término que necesito que se apropien de él, los somites o somitas. Siempre que escuche somites o somitas, lo relaciono con esto, con un mesodermo paraxial. Y siempre que haya somite, un somite me origina un músculo. Siempre que escuche los músculos se originan embrionariamente de un mesodermo paraxial de una estructura que se llama los somites o somitas. Entonces por eso, mesodermo paraxial, aparece un término somite, porque el somite nace del mesodermo paraxial, y que estos somites van a dar origen a la mayor parte de la musculatura del esqueleto axial y también del esqueleto de cara y esqueleto cervical, facial, craneal, toda la parte muscular craneofacial, el músculo de la cabeza, músculo del cuello, y inclusive la piel que está tapizando esas regiones, también este mesodermo paraxial contribuye en la parte formativa de. Pero lo clave son los somites, porque de eso se originan los musculitos. Este es más adelante, pero de todo modo para que lo tenga, para no dejar la historia del mesodermo por ahí suelta. Entonces, para no revisa mesodermo intermedio, toda esa parte del mesodermo intermedio le colocamos sistema urogenital. Ahí entraría riñones, ureter, vejiga urinaria, reproductor masculino y femenino, interno y externo, porque es uro y es genital. Entonces, genital externo, genital interno, y la parte uro, entonces riñón, como ureter y vejiga urinaria. Eso lo hace mesodermo intermedio. Y listo. Lo demás es complemento de. Vamos a mirar. El mesodermo lateral tiene solamente un problemita. Vamos a mirar, aquí se le gusta una figurita. Una figura. Una figura.
Mire, mesodermo lateral. ¿Se acuerda cómo era el título? El título me decía. Segmentación, ¿no? Segmentación y laminación del mesodermo. Segmentación y delaminación. Ya segmenté. ¿Qué me falta? Delaminar. ¿Qué es delaminar? Si aquí tengo esto, yo delamino. Saco dos láminas. ¿Cierto? Como cuando te corta o saca por ahí lechuga, queso vera, cebolla. Así fue. Miremos a ver qué es lo que pasa. Entonces, el mesodermo lateral es el mesodermo que se va a delaminar. Una figura. No, puede ser. Miren, mesodermo lateral. Y miren, una linecita por aquí y otra por acá. Entonces le digo, mi mesodermo lateral es el mesodermo que se delamina. Al delaminarse, me va a formar dos láminas. Y a las dos láminas le voy a colocar nombre. Una se llama esplagmopleura y la otra se llama somatopleura. El mesodermo lateral se delamina, se abren dos y me forma dos hojitas. Una que le digo esplagmopleura y otra que le digo somatopleura. ¿Se acuerda qué es somato? Cuando uno habla de somato, ¿qué habla? Originar músculos. Entonces debe ser la lámina que tapiza internamente a las paredes, a las cavidades. Mi somatopleura será aquella estructura del mesodermo lateral que se encargue de tapizar internamente a mis cavidades. Cavidad torácica, cavidad abdominal. Porque somato es pared. Mientras que la esplagmopleura, entonces es la que tiene que tapizar a los órganos. El corazón tiene un pericardio. Bueno, esplagmopleura. El pulmón tiene pleura, esplagmopleura. Y todos los órganos abdominales. Otro semestre le va a encontrar una envoltura que se llama el peritoneo. Entonces el peritoneo es esplagmopleura. Todo el tapiz que traen los órganos abdominales, torácicos, todas las vísceras abdominales, todas las vísceras a nivel de tórax, son de esplagmopleura. Entonces, esplagmopleura para tapizar órganos y somatopleura para tapizar pared. Y listo. ¿No al revés? Pregunta. Tapizar cavidades. ¿Cómo? Somatopleura, cavidades. Entonces, somatopleura es el recubrimiento interno de las cavidades. Y la esplagmopleura es ese tapiz que deben tener todos los órganos. En el abdomen, peritoneo, mesenterio, epiplones, lo va a ver otros semestres, pleura, pericardio, en fin, toda esa parte interna. Y la somato, entonces somato de pared, entonces todo lo que sea parte de pared. Es básicamente como lo estructural ahí en esta historia envoltoria. Y listo. Esa es la parte. Agarra, ¿sí tiene? Porfis, agarra, ¿sí tiene? A las 7:30. Pero él la hace. Iba de nervios, pero
Pero en cabeza y cuello hay un pequeño problemita con respecto a los nervios, sobre todo el sistema nervioso periférico. Vamos a mirar. Una foto de un embrión de verdad. Un dibujo de un embrión. Un ejemplo del embrión. No le veo forma. Asumo que esto tiene que ser la cabeza. Y que esto tiene que ser el cuello. Aquí también cabeza. Aquí también estoy viendo cuellito. Entonces, esta historia es cuarta semana. Cuando yo comienzo mi cuarta semana de vida intrauterina, recuerde que de la cuarta a la octava empieza la organogénesis. Cuarta y octava semana se forma todo. Organogénesis es el periodo más crítico en la parte formativa del embrión. Cualquier sustancia terapogénica que llegue altera toda la parte, tanto genotípica como fenotípica, de cualquier estructura. Entonces, el periodo más delicado. Entonces me dice que a nivel del cuello del embrión, en la cuarta semana, aparece algo que le voy a colocar nombre. Se llama el aparato faríngeo. Aparato faríngeo. A nivel del cuello del embrión, cuarta semana, aparato faríngeo. Y sencillito, no le voy a complicar la vida con esto. Pero mi aparato faríngeo, por lo menos tengo que saber en qué consiste. Ah, bueno, entonces el aparato faríngeo debe tener esto que le estoy contando. 5 arcos. 5 arcos. 4 bolsas. 4 membranas. 4 surcos. ¿Ves lo que me dice ahí? Mi aparato faríngeo tiene 5 arcos, 4 surcos, 4 bolsas, 4 membranas. Debe, eso es lo que lo constituye. Con los arcos tengo un problema. Son 5. ¿Cómo los nombro? Primero, segundo, tercero, cuarto y sexto. ¿Sexto? O sea que no hay. No hay quinto. Son 5. Pero hay primero, segundo, tercero, cuarto y sexto. El quinto no se forma. El sexto como se forma poquito, el sexto lo enmascara, lo cubre y no lo deja proliferar. Entonces no vaya a hablar de quinto arco. Y si yo le coloco quinto arco, esa es la falsa. No vaya a hablar de quinto arco. ¿Dónde? Pregunta. No. Ese es el único cuento con eso. Me encantó. Solamente esta historia es para algo. El último que quiero que tenga presente. Porque vamos a utilizar nervios. Entonces necesito por lo menos que tenga claro una parte nerviosa de clave en la historia de funcionamiento maxilofacial que debo que relacionar. Entonces simplemente se la coloco facilita. Esta historia va a tener 1, 2, 3, 4. 4 nervios, principalmente. El otro semestre le cuento todo. Ahorita solamente me voy a concentrar mucho en esto. Entonces necesito por lo menos saber algo, que del primer arco braquial se origina un par craneal que se llama quinto, el trigémino. El trigémino se origina del primer arco braquial. Del segundo arco braquial origino al séptimo, el nervio facial. El facial. Bueno, coloquéle nombre a los arquitos, también es conveniente. El primer arco le puede decir arco mandibular. Esto se llama arco mandibular. El segundo arco, ahí está mal, se llama arco hioideo, no hioides. Entonces, corrija. Aquí no es ese, sino una O, arco hioideo. Y el segundo arco origina al séptimo, al facial. El tercer arco que origina al noveno, al glosofaríngeo. Y entre cuarto y sexto arco
a este amiguito que es uno de los más importantes. Pago. El pago es todo cuello. El décimo. Todo lo que vamos a hacer en cuello, pago. El resto lo utilizamos para unos más, otros menos. Pero por lo menos estos son los más importantes. ¿Cómo se llama? Entonces, primer arco, mandibular, trigémino. Segundo arco, arco hioideo. Séptimo parte aneal, facial. Tercer arco, noveno, glosofaringeo. Y entre cuarto y el sexto, nervio vago. Décimo parte aneal. Después revisaremos esto. Esta es la parte que se deriva de los musculitos, aunque no le voy a hacer mucho énfasis en eso. Necesito más, hasta ahí la parte embrionaria, hasta ahí los nerviositos. Pero bueno, por lo menos, si uno piensa en... Siempre tendremos que conectar alguna patología que traiga el paciente, y más si son defectos congénitos, con la etapa en el desarrollo donde tuvo que probablemente haber sucedido ese daño. Entonces siempre la fisiopatología va a estar inmerso. Patología, anatomía, fisiología, embriología, histología, porque siempre estará de dónde provino, qué se alteró, qué pudo haber afectado. Entonces, bueno, por eso le hacemos ese abordaje para tratar de enlazar embrión con lo que dije. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hagámoslo, ¿no? Ahí lo voy a poner. Tan bonito. No hay una disección así como muy bonita. Pero bueno, los tratamos de ubicar en Néter o los ubico en mí. Y vamos buscando de la función a cada uno de ellos. Pero empiezo músculos desde frente hasta planta de pie. Lo que vamos a hacer en estas 5 o 6 semanas que empezamos. No les voy a hablar de los músculos, porque se los voy a hablar en el anfiteatro. Pero necesito sí contarle algo aquí. Claro, es lo que vamos a hacer. Hay 2 historias aquí nomás sencillas. Claro, básicas, que quiero contar. Hoy es un abrebocas. El otro semestre, yo me encargo, si sigo, me encargo de darle esto bien especificadito. Pero hoy, y dentro del contexto global, quiero que no olviden esas 2 imágenes. La imagen de arriba me está mostrando trigémino. La imagen de arriba me está mostrando la historia sensitiva, cutánea, de los territorios del trigémino. Coloca 3 colorcitos. Esa imagen, con esa imagen usted se defiende, súper, en clínica. Solamente quiero que se acuerden, primera división del trigémino, oftálmico, de Willis. Todo lo que está en color verde es el territorio de ella. La segunda división del trigémino, nervio maxilar superior, nervio maxilar. Entonces, todo lo que inerva el tercio medio de cara. Desde adelante hasta posterior, hasta la región del pabellón auricular. ¿Y a dónde va la cara? Entonces la cara va desde frente, mentón, y desde el pabellón auricular hasta línea media. Frente, mentón, pabellón auricular, línea media. Eso es mi cara. Yo por eso tengo, miren, por eso tengo esa división ahí. Miren que todos los colores comienzan de pabellón auricular hacia adelante. Entonces, la primera abordaje que quiero en esta historia que haremos será sensitivo. Y será solamente trigémino. Y con estas 3 divisiones y con los 3 territorios que hay. En última, yo le doy trigémino con la parte muy específica que necesita, porque es muy largo. El trigémino es más del odontólogo. Lo necesita mucho más. Pero a usted también le llegarán pérdidas sensitivas que deberá determinar qué rama del trigémino se pudo haber afectado. O si dentro de las emergencias o el nacimiento del trigémino hay un tumor que esté comprimiendo
alguno de los núcleos o algún nerviosito y el paciente le traiga la pérdida sensitiva. Se puede decir afectado al trigémino. Aquí, entonces facilita. Oftálmico, maxilar y mandíbula. Hasta ahora sensitivo. Después lo cambia. Y la otra, la de abajo, es la parte motora. Entonces lo de abajo está mostrando 5 ramitas. Generalmente lo coloca en el tejero para acordarse. Entonces le dice que tiene un ramo que se llama temporal, un ramo que se llama cigomático, uno que se llama bucal, otro que se llama marginal mandibular y este que va para el cuello que será cervical. Estas ramitas me están representando a esto que está aquí. Esto se llama raíz motora del nervio facial. Esto que usted está viendo aquí son las raíces motoras del facial. Este huequito ya sabe cómo se llama. Entre la mastoides y la estiloides. El foramen esquizomastoideo. Ahí revisamos que energía, un nervio, era el nervio facial. Necesito referenciarlo con esta glándula. La mayor de las glándulas salivales, la parótida, porque veo que el facial atraviesa la parótida. Es más, hagamos un ejercicio, es necesario. Hay ramas del facial, ramos, porque es masculino. Hay ramos del facial que están por fuera de la parótida. Entonces le digo ramos extra parótidos. Y hay ramos del facial que están dentro de la parótida. Entonces serán intra parótidos. Los ramos extraparotidios son 2 y van para 4 estructuras. Arriba le voy a decir nervio auricular posterior. Ramos retroglandulares o extraparotidios, ya que no entran a la glándula parótida. Auricular posterior. Y otro ramito que va para abajo. Entonces, el ramito que va para abajo tiene una ventaja y es que se llama igual que los músculos para donde va. Entonces, nervio para el músculo estiloideo y nervio para el vientre posterior, músculo digástrico. Voy a quitarme el tal. Nerve o posterior belly digastri músculo. openenglish.com. ¿Sí se dio cuenta la pronunciación? No, yo no hablo inglés, lo escribo, lo leo, pero no lo hablo. Entonces el ramito que va para abajo se llama nervio para el músculo estiloideo. Nervio para el vientre posterior del músculo digástrico. Y ya. 2 ramitos. Uno que va para arriba, auricular posterior. Aurícula posterior, aurícula nervio. Y uno que va para abajo, y le digo nervio para el músculo estiloideo. El músculo vientre posterior del músculo digástrico. Listo. El nervio entra a la glándula parótida y cuando entra le da dos ramitas, la literatura dice que son 2 divisiones. Una división que se llama temporofacial, esta, y otra que está acá abajo que se llama la cervicofacial. Temporofacial, cervicofacial. Y de las 2 se originan los 5 ramitos que están ahí. Toda la musculatura que vamos a ver en la mañana, toda la musculatura de la expresión facial, de cara, de la fisionomía de cara, está inervada por séptimo párpado. Toda. ¿No tiene piernas? Entonces, la glándula parótida se divide en qué partes. Entonces, el facial dentro de la glándula parótida da 2 ramitos o 2 divisiones. Una que se llama la división temporofacial y una división cervicofacial. Y de esas 2 Y de las 2 se originan las 5 estas que están aquí. La
temporal, cigomática, la bucal, la marginal mandíbula y la ¿qué? Y la cervical. Bueno, muy bien. Listo. Bien, nosotros trabajamos con nuestros trigémenos. Listo. Nervio séptimo Miren, facial. acá en esta figurita cortaron a la parótida, división temporofacial, división cérvico-facial. O sea, todas las ramificaciones de ahí son las endocardias. Acá. Son 5 ramitos, que son 7, pero con 5 usted se defiende. Con los 5 nacen de las 2 divisiones, están repartiditos entre las 2. Bien, muy bien. Delgadito. Es un musculito de la expresión facial, es un músculo cutáneo, se llama músculo platisma. Fíjense, lo muestro. Miren, aquí quité la piel del cuello. Y cuando quito la piel del cuello, pues yo me puse los dedos así esquemáticamente las manos. Porque debajo de la piel voy a buscar un músculo aplanado, parece como una sábana, recorre toda la región anterior del cuello, que es delgadito. Lo utilizo para tensionar la piel del cuello. Y le digo músculo platisma o cutáneo del cuello. Platisma o cutáneo del cuello. Lo quito, porque no lo quiero. Y cuando quito al platisma, me encuentro con esto. El externo. Ese es grande, ese sí es gordo, ese sí es la principal referencia anatómica del cuello. Músculo esternocleido masculino. Después de que usted lo ame, lo entienda, lo ubique, usted no se me pierde en cuello. Donde llegue la herida, su esternocleido lo orienta. Es la principal referencia anatómica del cuello. Pero el esternocleido tampoco lo quiero. Entonces, como no lo quiero, simplemente lo voy a cortar. Y al cortarlo, voy a hacer esto. Lo voy a levantar. Porque quiero ver qué hay debajo de él. Y debajo de él está eso. Vamos a asimilar. ¿Qué hay debajo del esternocleido? Voy a buscar un eje vascular en cuello. El eje vascular en cuello está representado por esta arteria. Carótida primitiva o carótida común. Ella tiene más cosas, eso lo vemos después. ¿El eje qué, perdón? Vascular. Necesito la vena más voluminosa del cuello. Vena yugular interna. Entre ellas dos, nunca falta un sapo. Ya miren, ahí está. El barro. Ah, sí. Sí, nunca falta. ¿Sí? Entonces, entre carótida primitiva y vena yugular interna, el cordoncito que usted ve ahí en medio de las dos, usted dice nervio vago. No es nervio vago, siempre va ahí. Por fuera de carótida y de yugular, hacia la parte externa, usted está viendo esto. Un nerviecito que le está haciendo como una U alargada. Le va a colocar nombre, se llama asa cervical. Asa, A-S-A-S, asa cervical. También se le llama asa del hipogloso. ¿Dónde está esa? Entonces está por fuera. Está, mira, aquí está la carótida, aquí está la vena yugular interna y va por fuerita. Está afuera, va al ladito de ellos, va por fuera. Ahí circunscribe en esta formita, haciendo esto. Entonces le digo asa cervical o asa del hipogloso. Y me voy a concentrar hoy en el cadáver también en buscar 3 musculitos profundos en la región lateral del cuello. Y le voy a colocar nombre
a los tres musculitos. Músculos escaleros. Llaman los músculos escaleros. Entonces, como hay tres, este le voy a decir escalero. Anterior, escalero, medio y escalero posterior. Entonces, tres escaleros, anterior, medio y posterior. ¿Por qué necesito abordar los escalenos en cuello? Porque mire, dígame si usted es buen observador. Entre el escaleno anterior y el escaleno medio, algo está pasando. ¿Qué hay? Hay un hueco. ¿Sí o no? Hay un hueco entre los dos escalenos. Le digo hiato interescalénico. El huequito, el espacio que hay entre el escaleno anterior y el escaleno medio, le digo hiato interescalénico. Un hiato es un huequito. ¿Y por qué me interesa saber que existe el hiato interescalénico? Por las estructuras que están pasando por ahí. También, pregunta fija, ¿cuáles estructuras transitan por el hiato interescalénico? Una arteria, arteria subclavia. Arteria subclavia, SVU, y con B de vaca, subclavia. Arteria subclavia. Veo un manojito de nervios. Le voy a decir plexo braquial. Plexo braquial. Pasa por ahí. Por el hiato interescalénico. Voy para arriba y veo otro manojito de nervios que van pasando por ahí. Le digo plexo cervical. Plexo cervical. Y lo último, veo un nerviosito que sale también del hiato y transita por el hiato interescalénico, este que viene por aquí. Pues le digo nervio frénico. Nervio frénico. Entonces, hiato interescalénico es una zona de paso de arteria subclaviana, plexo braquial, plexo cervical, nervio frénico. De una vez, nervio frénico, nervio motor para el músculo. De una vez, bueno, entonces, porque ya son las y media, para que vaya después. De una vez, anótenlo. Deja tampoco se la pelo. Siempre se preguntan todos los cardianos. ¿Para qué sirve el frénico? Entonces, de una vez le coloca. El nervio frénico es el nervio encargado del estímulo motor para el músculo diafragma toráco-abdominal. Y recuerde que el diafragma toráco-abdominal es el principal músculo inspiratorio. El diafragma toráco-abdominal es el principal músculo inspiratorio. Y tiene inervación motora por frénico. Pero el frénico también tiene otras dos cosas. La inervación sensitiva de la envoltura de los pulmones, la pleura, y la inervación sensitiva de la envoltura cardíaca, pericardio. Entonces se le dan esas tres propiedades al frénico. Uno, motor para el diafragma toráco-abdominal, y dos estímulos sensitivos, uno para pleura y el otro para pericardio. Y mañana agarramos plejo cervical y plejo braquial. Vayan a desayunar y nos vemos a las 7:40.